Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 4 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Bien, bueno, venimos de las clases anteriores de trabajar dos textos, el de Reyes y el de Esterman, que nos introducían profundamente en la cuestión de las culturas originarias, y de hecho estamos en el eje 2 del programa, originarios, señalando desde el comienzo que estamos haciendo un recorte respecto de una multiplicidad muy grande de culturas originarias en la región y también en nuestro país. Y ese recorte, bueno, está muy centrado, como ya se habrán dado cuenta, en el altiplano, en la cultura del altiplano. Llegamos ahora a un pensador fundamental, un filósofo realmente muy importante, de primera línea, podemos decir, que es Rodolfo Kusch. Günther, se llamaba en realidad Günther Rodolfo Kusch. Y hoy vamos a hablar de América Profunda, su libro probablemente más conocido, del año 1962, y después, más adelante, hablaremos de otro de los libros importantísimos que escribió Rodolfo Kusch, que es Geocultura del Hombre Americano, que está ordenado en la bibliografía, es el texto siguiente. Y calificamos a esta postura de Rodolfo Kusch como americanismo, también se puede hablar de indigenismo, eh, y como justamente una posición compartida por muchos pensadores y filósofos latinoamericanos de reconocer lo originario como formando parte central de nuestra identidad cultural. Es decir, somos justamente una continuidad con eso que estaba, con eso originario que estaba en esta tierra llamada América. Bien, entonces, vamos a hablar primero dos palabras respecto de Rodolfo Kusch y respecto de América Profunda, que es la obra que nos concentra hoy. Rodolfo Kusch nació en 1922 y murió en 1979. Es hijo de alemanes, era, ¿no?, hijo de alemanes. Se dice que la madre le hablaba en alemán. Estudió filosofía, se recibió como profesor de filosofía, trabajó como docente, pero podemos decir también que fue un gran escritor, no solo un pensador, sino un gran escritor, y podemos también decir fue un gran antropólogo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que se ha dedicado al trabajo de campo, es decir, a conocer las culturas de las que va a hablar de primera mano, no a través de relatos o de textos o de bibliografía o de que alguien le cuenta, sino internándose como un antropólogo en el lugar y viviendo y compartiendo las creencias y costumbres de esa comunidad, de distintas comunidades. No fue lo único que hizo, realizó muchas otras actividades, pero podemos decir dejó una obra escrita muy importante, cuyos textos más conocidos son estos dos que vamos a ver en esta materia, y quizás deberíamos agregar un tercero, pero por piedad hacia los y las estudiantes vamos tratando de recortar una bibliografía que desde luego es mucho más amplia. Ese tercero es el libro con el que comienza Kusch su periplo
filosófico y se titula La seducción de la barbarie. Lo voy a comentar rápidamente, no para profundizar demasiado, sino simplemente para marcar algunas cosas y sugerir por ahí. En ese texto, Kusch lo que hace es un estudio de Sarmiento. Sarmiento, esta figura mítica de nuestra cultura, tiene un libro muy famoso, muchos dicen el libro fundador de la cultura nacional o del pensamiento nacional, que es el Facundo, cuyo subtítulo es Civilización o Barbarie. Bueno, Sarmiento no solo es el padre de la educación, sino también el padre de muchas consideraciones negativas hacia lo propio. Y por supuesto ha sido muy criticado por proponer prácticamente extirpar la cultura bárbara con toda la carga despectiva que tiene la palabra barbarie, y al mismo tiempo importar civilización directamente desde Europa. Ese modelo muy propio del siglo XIX es fundacional de nuestro país y tiene mucho que ver, ustedes sabrán, con nuestro sistema educativo. Pero claro, tiene justamente como consecuencia la negación del valor de la cultura propia. Kusch lo que estudia en este texto es una lectura bastante original de Sarmiento, porque, claro, Sarmiento es un provinciano, ¿no? Es un... y se ha educado muy de manera brutal, como un autodidacta, y entonces es un producto genuino de la barbarie, piensa Kusch, que trata de alguna manera de salirse de esa barbarie, buscando reflejar en el Facundo, particularmente esa obra extraordinaria y terrible, las dos cosas, el pensamiento de la élite, de la oligarquía intelectual de Buenos Aires, y sin embargo, al mismo tiempo, y tratando, digamos, con tanta negatividad a lo propio, al mismo tiempo genera esa seducción, se ve envuelto por la seducción de la barbarie, por la fascinación por la barbarie, y esto tiene mucho que ver con la lectura que va a hacer Kusch respecto de, y adelanto un poco, dos conceptos que para él son centrales, que son el ser y el estar, centrales, contrapuestos, representativos de dos lógicas, dos maneras de pensar completamente opuestas, distintas. Y este ser que por un lado vamos a ver que desprecia, que niega, que reprime, que trata de esconder a toda costa la barbarie, al mismo tiempo ve como eso brota, esa barbarie le va a brotar, ese estar va a brotar a pesar de la caparazón del ser, y cuando lo tiene ahí y lo siente como algo genuino, propio, espontáneo, va también a sentir cierta fascinación, ¿no? Cierta fascinación. Le va a encantar, se va a dar cuenta que eso que reprimía es su propia verdad, escondida debajo de la máscara del ser. Que es un poco lo que le pasó a Sarmiento según esta visión de Kusch. En el programa de esta materia de años anteriores también usábamos otro texto donde Kusch presenta de una manera muy literaria esta contraposición entre ser y estar, y la presenta contando una serie
de hechos, de anécdotas, que esto también es un gran escritor de viajes. Kush cuenta justamente cosas de esos viajes, observaciones de la cultura, cómo se le presenta esta América profunda a él, que tiene toda la fisonomía, es rubio, alto, usa anteojos, ¿no? Tiene toda la fisonomía de gringo, de nada que ver con la cultura propia de la América profunda. Y entonces ahí una de las cosas que presenta como características del ser y del estar es que el ser se basa en la apariencia, en el tratar de ser alguien, mientras que el estar tiene como una suerte de quietud, de encuentro consigo mismo, que hace que sea visto como un dejarse estar, ¿no? Como un olvidarse de sí mismo. Y esto lo cuenta con una anécdota, que es que él se encuentra con un amigo que hace tiempo que no ve, y entonces este amigo le pregunta cómo andaba, si había terminado la carrera, si había terminado de estudiar, y él dijo por supuesto que sí, que estaba muy bien, con un buen trabajo y qué sé yo. Mientras que el otro amigo, bueno, obviamente le contaba que había venido de Europa, todos sus viajes, sus logros, sus conquistas económicas, su bienestar. Y entonces hay un juego de apariencias ahí, el amigo se va y él se queda pensando por qué le mintió, por qué le dijo, por qué trató de vender una vida aparente, exitosa, cuando en realidad no lo es y cuando en realidad tampoco es lo que él pretendía. El ser alguien en la vida es una imposición social, un tratar de aparentar que no se condice para nada con nuestra cultura. Y a los ojos de ese ser alguien, el estar es aquella persona que se deja que estar, que no se esfuerza, no se mata, digamos así, por mejorar su condición. Otra metáfora que utiliza es la de la copa del árbol. El árbol, ustedes saben, tiene una afuera, pero también tiene una adentro. Sus raíces son lo no visible, ¿no? Y eso no visible es justamente la verdad de la copa del árbol. Es decir, la copa puede estar muy linda, es lo que se ve de afuera, pero en realidad lo importante del árbol son las raíces, y justamente la metáfora le sirve para decir el ser es lo que se muestra, mientras que el estar es lo que está por debajo de eso que se muestra, ¿no? Reforzando esta idea de apariencia y lo que no se ve más allá de lo aparente, ¿no? Bien. También es marcando una clara diferencia entre la lógica del ser alguien, del tratar de sobresalir todo el tiempo, del buscar destacarse por sobre los demás, ser una persona exitosa, que consigue cosas, que tiene cosas, que se llena de cosas, pero que ha abandonado completamente su dimensión espiritual. Ha abandonado lo verdaderamente importante, las cosas que Kush llama sagradas, que son simbólicas, que son afectivas, que son parte de una valoración personal, ¿no? Y menciona la madre, los hijos, el club de fútbol, esas pasiones que no tienen un valor económico. Y eso es lo que nos tendría que llevar a conectar con las culturas originarias, que claramente no ven la realidad con ojos económicos, con ojos capitalistas, con ojos de acumulación, ¿no? Que
Eso es lo propio de la lógica del ser. Ese ser alguien se va a contraponer al estar, simple estar o estar nomás, según las propias palabras de Kush. Bien. Bueno, entramos ahora en el texto, ya América Profunda, 1962, Exordio, ¿no? Exordio, el prólogo, digamos así, o la presentación. Muy importante, muy sustancioso, muy sustancioso. Kush empieza diciendo que el libro lo podría haber terminado hace unos años, pero le faltaba algo, le faltaba, y dice, una definición exacta de lo americano. Este es el tema, propiamente, ¿no? Este es el tema del libro de Kush y, a mi entender, de una filosofía latinoamericana. Dicho de nuevo, el tema es: ¿qué es lo propiamente americano? ¿Qué es lo que distingue lo americano de otras culturas, de otras formas de ser, de otras formas de pensar, de otras formas de valorar? ¿Qué es lo distintivo? ¿Dónde está lo que hace que lo americano sea tan particular? Y Kush dice, esto lo puedo responder después de muchos años de investigación, muchos años de instalarme, dice él, en y dentro de la cultura del altiplano, ¿no? De la América Profunda, y emprender entonces una investigación antropológica, empírica, lo que los antropólogos llaman el trabajo de campo que mencionábamos hace unos minutos. Y justamente ahí menciona en el primer párrafo su primer libro, La seducción de la barbarie, y cuenta que a partir de ese momento realiza numerosos viajes al altiplano a investigar la cultura y la religión precolombina, o sea, anterior a la colonización, en las zonas quechua y aymara. Bueno, quechua y aymara son, en realidad son nombres genéricos para distintas culturas, lenguas, de los pueblos originarios de la zona andina. No hay un solo quechua. En zona andina hablamos desde Ecuador, por lo menos, lo que hoy es Ecuador, hasta norte argentino. Obviamente hoy se sigue utilizando mucho el quechua, pero créanme que hay muchas variaciones de esa misma lengua, no hay una sola. Y aymara también es un nombre genérico que se le pone a los pueblos que están cerca del lago Titicaca. Son muy diversos, por supuesto, y también algunos rechazan este concepto y demás. La palabra quechua significa habla del valle, la lengua del valle, y la palabra aymara significa escuchar. Bueno, cuestión, son nombres para una zona como es tan heterogénea, tan vasta y tan diferente como es el altiplano. ¿Y qué es lo que fue a buscar acá Kush, a esta América Profunda? Bueno, fue a buscar la presencia de lo americano. Y esto es muy interesante, porque claro, y es difícil también explicarlo acá, en el conurbano bonaerense, y no haciendo efectivamente un viaje antropológico, cosa que propongo todos los años y por supuesto nunca se concreta, por X motivo. Pero si nosotros pudiéramos viajar, esta vez claramente no se puede, a
a toda la zona norte de Argentina, mismo a Bolivia o a Perú, total, para pedir podemos pedir todo, nos encontraríamos con una presencia muy fuerte de lo americano, de esto que Kush llama lo americano, pero no como algo que está perdido allá en el tiempo o en un museo, no, en la realidad cotidiana, en las caras, en las comidas, en las fiestas, en los valores. Es decir, lo americano está presente, no es una cosa del pasado y no es una cosa de más allá, ¿no? Entonces para Kush hay una continuidad muy fuerte de lo americano en el presente y estamos comprometidos, dice él, con América, mucho más de lo que creemos. Mucho más de lo que creemos. ¿Y por qué no nos damos cuenta de este compromiso, de este vínculo, de esta complicidad con América? Bueno, porque hemos tenido una cultura oficial, una lengua oficial, una nación oficial, que negó históricamente todo esto. Es decir, negó la cultura, las culturas originarias, las lenguas originarias, las naciones originarias, los valores originarios. Es decir, tenemos una cultura oficial, dice Kush, que margina lo americano, lo niega, lo rechaza, lo desprecia. ¿Y qué problema trae esto? Bueno, trae un gran problema, que es que en la medida en que, siguiendo esta cultura oficial, paréntesis, recuerden lo que hablábamos al comienzo de este curso respecto de 1492, cómo se mencionaba en la escuela 1492, ¿no? Cierro paréntesis. Esta cultura oficial, en la medida en que margina, niega y reprime lo americano, nos va a generar un problema, dice Kush, de salud mental. ¿Qué es lo que pasa siempre? Cuando uno tiene un impulso, pero lo tiene que reprimir y negar, psicología 1, lo que estamos diciendo, se genera un trauma, se genera un problema. Y entonces, como eso no puede ser expresado, no puede salir, va a terminar saliendo por otro lado. Va a terminar irrumpiendo por otro lado. Mientras no asumamos nuestra condición de americanos, con todo lo que eso implica, siempre vamos a estar incómodos queriendo blanquizarnos y pertenecer a una cultura oficial que se entroncaría con la historia europea, pero al mismo tiempo vamos a sentir una incomodidad, algo que no hacemos bien y que de una u otra manera nos va a terminar explotando la mano, por decir así. Ese es el problema del trauma. Bueno, y acá en este exordio, Kush también menciona algunas de sus fuentes. No es solamente un trabajo de campo y de observación, pero digamos, una cosa acompaña a la otra. Tanto los autores que cita en la página 20, como el viaje que para él era sagrado, ¿no? Ir, instalarse en la cultura y vivir con los pueblos originarios. Es como conocer en las cosas mismas, dice él, ¿no? Ir a las cosas mismas. ¿Qué es lo que le revela entonces? Que en América, y otro paréntesis más, fíjense cómo usamos América acá. La palabra América, esta palabra que el norte nos niega, ¿no? Y entonces nos empuja a decir Sudamérica o Latinoamérica o algo de segunda. Nosotros la tomamos igual, pero no para referirnos al norte, sino para referirnos a esto que está acá.
que es nuestra América, como diría José Martí, tema que veremos después. La realidad, entonces, lo propiamente americano está atravesado por una dialéctica que tiene dos extremos, y esto, por favor, grábenselo bien, porque esto es Kush fundamental, que son, por un lado, el ser o ser alguien, dice acá, y por otro, el estar o estar aquí, o estar nomás, o dejarse estar, también habíamos dicho hace un ratito. ¿Qué es el ser? Bueno, la lógica del ser, la cultura del ser, viene de Europa, ¿sí? Es propiamente una lógica burguesa. Es la actividad burguesa que nace en el siglo XVI, dice Kush. Es la cultura burguesa, que considera a todo como algo apropiable, como objeto de explotación y de beneficio, ¿sí? La naturaleza es un gran campo para explotar para la burguesía. Lo mismo las personas, el capitalismo, ¿qué hace? Explota la fuerza de trabajo, explota a las personas y utiliza todo en función de un beneficio económico, solamente económico y nada más que económico, incluso a costa de la humanidad y a costa de la tierra y a costa de las personas, a costa de todo, no le importa nada. Esa es la actividad burguesa: acumulación, riqueza, apariencia, dominio de todo. Esa cultura para Kush es la colonización, ¿no? La conquista y la colonización, y viene de ahí. Mientras que el estar, como un estar aquí, es propio de la cultura americana originaria, feamente llamada precolombina, porque precolombino significa antes de la colonización, y en realidad es como decir, bueno, no existía mucho, ¿no? Menos mal que vino la colonización, y entonces, bueno, nosotros tratamos de no usar esa palabra, aunque precolombino usamos originarios. Las culturas originarias son las culturas del estar. Son culturas arraigadas a la tierra, con toda una costumbre y una religiosidad sobre la tierra de la cual venimos hablando en los textos anteriores, que no tiene pretensión de dominios, que no tiene pretensión de explotación y que tampoco cree que el ser humano está por encima de la naturaleza y que la naturaleza está nada más que para servirle, para ser sometida y explotada por el ser humano, sino que cree que el ser humano es un elemento más de la naturaleza, que se tiene que integrar, que se tiene que armonizar, porque toda la maldad que se haga sobre la naturaleza vuelve. De esto veníamos hablando antes. Y es una cultura que armoniza su forma de vida comunitaria, fuertemente, no individualista como el ser, la armoniza con el entorno. Y es una cultura que no está preocupada por cómo se muestra para afuera, sino todo lo contrario. Es una cultura mucho más espiritual, mucho más simbólica, no entra dentro de la apariencia. Y es, por supuesto, podemos agregar, aunque el texto acá no lo dice todavía, es una cultura mucho más hospitalaria que ninguna otra. Y esto es difícil de transmitir, pero cualquiera que haya viajado al norte o a estos países hermanos se va a dar cuenta que tienen una sencillez y son gente tan buena que te abren las puertas de su casa, te hacen pasar como si te conocieran de toda la vida. Eso no se ve en muchos lugares, yo diría se ve en muy pocos lugares. Eso es cultura del altiplano. Bien, estas dos lógicas están enfrentadas, son lógicas incompatibles, y dice Kush, son las dos raíces, las dos fuentes, digamos, de nuestra mente mestiza.
nosotros los americanos somos, por un lado, ser y por otro lado, estar. Las dos cosas, no una y la otra no. Este ser y estar se, entre comillas, encuentran, se conjuntan, chocan, podemos decir, lo vamos a analizar más adelante, con otros textos, en o con o durante o a partir de el descubrimiento, feamente llama, otra fea palabra que ya señalamos, que para Kush va a significar una palabra muy interesante que también se suma a estas dos que está proponiendo, que es la palabra fagocitación. Fagocitación, bueno, estamos en naturales, deberían saberlo muy bien. No tiene nada de complicado, ¿no? Fagocitar, ¿qué quiere decir? Quiere decir comer, absorber nutrientes, grasa, no sé, ustedes sabrán más de eso. Quiere decir comer. Y esto es muy interesante porque viene, digamos, significa muchas cosas. Es una palabra muy potente, fagocitar. Pero, ¿qué quiere decir acá? Bueno, por un lado, hay algunas culturas originarias que practicaban la fagocitación o más precisamente la antropofagia, es decir, se comían a seres humanos. No todas, estamos hablando de algunas culturas en algunos lugares determinados de esta enorme y extraordinaria tierra que es América. Y entonces, ¿por qué? Bueno, es una práctica, digo, de algunas tribus que tenía toda una serie de cuestiones religiosas y demás. Pero básicamente, ¿qué quiere decir fagocitar? Quiere decir que lo que viene de afuera es absorbido y transformado a partir del propio organismo. Para Kush, esa metáfora es fundamental para explicar lo que tenemos que hacer en términos de la cultura. Lo que tenemos que hacer es absorber, no cerrarnos a lo que venga de afuera, sino absorberlo y transformarlo a partir de nuestra propia identidad orgánica, en ese caso. Tenemos que incorporar la cultura que viene de afuera, pero desde nuestra propia identidad. Y no al revés, no perdiendo la identidad y copiando y queriendo ser como la cultura de afuera lo indica, lo prescribe, digamos así. Entonces, la fagocitación es eso, es la absorción de lo que no es nuestro, pero sin perder quiénes somos. Todos los años que explico esto, pongo un ejemplo, pongo 10 ejemplos, pero pongo uno que nunca se entiende, pero que, aunque no se entienda, yo no voy a dejar de insistir por convicción y alguna vez va a funcionar. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Lo que sucede habitualmente, por esto que llamábamos recién la cultura oficial, el estar es negativo, es vergonzoso. Nuestro ser americano es, como va a decir Kush ahora, hediento. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tratar de ser, tratar de pertenecer al ser. Queremos estar vestidos con las nuevas tecnologías, a la moda, con leyendo los últimos libros, discutiendo todo como si fuéramos europeos o estadounidenses o gente de primer mundo. Pero ¿qué pasa? Somos mestizos y mestizos implica una dosis de color y en última instancia suciedad. Somos latinos y entonces, aunque intentemos
ser parte de eso europeo nos sale mal. Entonces, fagocitar no quiere decir imitar, ser lo que no somos. Eso no es fagocitar. Eso sería como si yo me voy a comer un alfajor y ni bien lo como, me transformo en alfajor. Es imposible. Voy a hacer cualquier cosa menos un buen alfajor. Fagocitar, ¿qué quiere decir? Que lo que viene de afuera sea transformado por el propio organismo. Eso es lo que efectivamente sucede. Que el alfajor se mezcla con todos los jugos gástricos y todas esas cosas hermosas que suceden en nuestro cuerpo y termina siendo asimilado con toda su dulzura. Entonces, no es lo mismo copiar y querer ser, que eso es lo que propone la cultura original, que absorber desde nuestra propia identidad. Ejemplos musicales. Recuerdo, bueno, para entender esto en términos culturales, ¿no? La bossa nova en Brasil, en un momento se puso, gente de bossa nova en Brasil, se puso a hacer con su estilo musical temas de los Beatles y temas de los Rolling Stones. Es decir, nosotros no nos vamos a cerrar a la música que por ahí nos gusta más que o menos que. No, no, no. La vamos a hacer desde nuestro estilo musical. Lo mismo pasa con otro ejemplo, pasa con una banda de música en la zona norte. Los Tequis también hacen temas de los Beatles, pero con el estilo y con los instrumentos musicales propios del folclore. Que toca, o sea, el estilo con el que esa banda toca folclore. El fútbol podría ser otro ejemplo de fagocitación. El fútbol fue inventado teóricamente por los ingleses, se jugaba a otras cosas parecidas en distintas culturas, pero no tal como lo conocemos ahora. Y el fútbol latinoamericano, para cualquiera que le guste el tema, sabe que es completamente distinto al fútbol inglés, al fútbol francés, alemán, italiano y español. Completamente distinto. Tiene un estilo propio muy particular, y el fútbol argentino más particular todavía, que muestra que ese deporte hecho acá sale distinto, porque nosotros somos distintos, lo fagocitamos, nos apropiamos de eso y lo hacemos a nuestra manera. En la literatura pasa lo mismo. En la literatura pasa lo mismo. En la pintura tiene que pasar lo mismo. Pero entonces, ¿por qué cuando hablamos de filosofía o cuando hablamos de historia, tratamos de hablar como si fuéramos lo que no somos? ¿No? Este es el punto. La fagocitación nos desafía a absorber las ideas que vengan de afuera, los pensamientos que vengan de afuera, pero desde nuestra propia identidad. Ahora, para poder hacer eso tenemos que saber en qué consiste nuestra identidad. Y acá estamos, tratando de hurgar en nuestro estar latinoamericano. Dice Kusch, esta fagocitación, esta absorción de la cultura que viene de afuera, va o decanta o desemboca en una sabiduría, en un saber de vida, claro, que alienta en el subsuelo social, que lo llevamos dentro, solo que reprimido, por eso habla del subsuelo social. Está como inconsciente. No sabemos que lo tenemos, pero lo tenemos, ¿no? ¿Y por qué no sabemos que lo tenemos? Porque asimilando la cultura oficial hemos entendido que lo nuestro no vale nada, o hemos creído que lo nuestro no vale nada, y que es ediento, ¿no? El calificativo ediento que esgrimo a veces, página 21 arriba, fin del primer párrafo,
se refiere a un prejuicio propio de nuestras minorías y nuestra clase media, que suelen ver lo americano, tomado desde sus raíces, como lo nauseabundo, aunque diste mucho de ser así. El hedor es una categoría social, es un prejuicio de clase, es la negación de lo americano. Y esto está absolutamente comprobado. Los latinoamericanos no somos hedientos, no somos malolientes, pese a que nos han convencido de que es así. Fíjense, hay algo que no se suele decir, pero bueno, en el diario de viaje de Colón, cuando él ve a los caribes, ¿no?, a los originarios del Caribe, bañándose en las aguas, los ve disfrutar y les parece tan pecaminoso ese gozo, ese placer, que lo condenan, ¿no? Lo condenan, le parece malísimo. Pero esto, ¿qué quiere decir? Los señores que venían viajando no sé cuántos meses, no creo que estén muy limpios, que digamos. Los tehuelches que vivían en nuestra zona de Buenos Aires se bañaban mínimo 1 o 2 veces por día. Claro, uno puede decir, tenían el Río de la Plata, que en ese momento era más o menos de color marrón verde. ¿Cómo no se iban a bañar? Y se peinaban, usaban el pelo hasta la cintura y se peinaban. ¿Qué quiere decir esto? Que en Latinoamérica, cualquiera que conozca y haya viajado lo sabe bien, somos de bañarnos mucho más que los europeos. Los europeos, de hecho, se bañan muy poco, más bien utilizan mucho perfume, y hay días de calor que el olor es realmente insoportable. Ahora, es cierto que si uno se va, hay lugares de Bolivia, se va al altiplano, hay lugares del altiplano donde efectivamente hay muy poca agua, hace mucho calor de día, hace frío de noche, y la gente obviamente se abriga, se mantiene abrigada del sol y del frío, de las dos cosas. Y eso genera transpiración, genera olor. No digo que no, pero ese no es el problema. Ese no es, nos molesta, le decimos hediento o sucio al boliviano y no al sueco. Y les puedo asegurar que el primero se baña más que el segundo. Entonces, no es un problema de real olor, es un problema de jerarquía cultural. Creemos que los europeos, como son más blancos, como son más rubios, y eso es mejor que ser morocho de tez oscura, son más pulcros, son más limpios, y no es cierto. No es cierto, y no es cierto tampoco históricamente, culturalmente. Con lo cual, por eso dice Kush, aunque diste mucho de ser así, lo que tenemos que hacer en esto, para introducirnos en América, en la profundidad de América, es desarmar ese prejuicio social que nos hace creer la superioridad de la cultura del ser, y desarmar, por supuesto, esta mirada con ceño fruncido, asquerosa, ¿no?, como sobre el estar, sobre lo americano, como si fuera efectivamente lo hediento. Esto que venimos desarrollando hasta acá son conceptos claves para entender a Kush, y por eso vamos a cortar acá. Vamos a seguir en una próxima con América Profunda, retomando la introducción a América, porque quiero que asentemos bien estos primeros conceptos que marcamos: ser, estar, fagocitación, hedor, lo propiamente americano, para después poder avanzar entendiendo un poco más y disfrutando este texto, que tiene una riqueza conceptual, literaria, que amerita que nos detengamos por ahí un poco más, como solía hacer en clase, esas clases que extraño, y bueno, ya veremos cuándo se retoman.
Entonces, en la próximo encuentro virtual retomamos Introducción a América. Esto seguimos en Kush, América Profunda. Hasta luego.